Juan, ¿por qué será que me cuesta tanto sacar mi negocio adelante? ¿Por qué me es tan difícil disciplinarme, ser constante? ¿Por qué me desmotivo tan fácil cuando las cosas no salen como yo espero? Hoy te voy a responder todas esas preguntas y hoy vas a aprender cómo funciona la mentalidad de un empresario o de un emprendedor versus la mentalidad de un empleado. Y para eso quiero primero contarte o ponerte un poco en contexto de algo que sé que ya sabes, pero es importante que lo repasemos para poder entender de lo que vamos a hablar hoy o eso que vamos a hablar hoy. Desde que los niños estamos pequeños, durante los últimos siglos, a nosotros nos han formado para convertirnos en empleados. Fíjate que desde que tú estás con unos 3, 4, 5 años de edad, te introducen en un jardín de niños, te meten a una guardería, como le decimos en Colombia, o a un kinder, y empiezan a domesticar tu cabeza, empiezan a tratarte como un microempleado. Fíjate que un niño en una guardería es una especie de empleado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir un horario, porque tiene que llevar un uniforme y porque tiene que hacerle caso a un superior, a un jefe, que se llama profesor. Luego, ese niño, ya después de 1, 2, 3 años en el kinder, pasa a la primaria, luego a la secundaria, y ahí es donde más el cerebro se acostumbra a ser un empleado, a ser una persona que necesita instrucciones todo el tiempo para poder trabajar, para poder ser productivo, para poder cumplir con sus tareas. Cuando estamos en el colegio durante 10, 11, 12 años, todos los días cumplimos jornadas de 6, 8 horas, muy similar a un empleo. Tenemos que llevar un uniforme en la mayoría de los casos, tenemos que cumplir con las instrucciones de un jefe, que es el profesor, tenemos que hacer tareas y algo interesante, en ausencia de tareas no hacemos nada. Es decir, cuando el profesor no nos pone tareas, recuerda cuando estabas en la escuela, seguramente tú llegabas a casa y no hacías mayor cosa, no te inventabas tareas. No, porque nadie te estaba diciendo lo que tenías que hacer. Luego vas a la universidad si puedes, estudias, ya estás acostumbrado al sistema, ya sabes que vas a tener un jefe llamado profesor, ya sabes que tienes que cumplir unos horarios, que tienes que cumplir con unas tareas y luego cuando ya sales a ejercer, cuando entras al mercado laboral, ya estás preparado. Toda tu vida te han preparado, valga la redundancia, para ese momento. Por eso a las personas no les cuesta ser empleados, porque el sistema en su conjunto, desde que somos pequeños, nos domestica para seguir instrucciones, para tener un jefe, para cumplir horarios, para no preguntar por qué, para poner unos uniformes. Y ojo con esto, no con eso estoy diciendo que ese estilo de vida esté mal. Hay personas que aman ser empleadas y tienen un muy buen empleo. De hecho, si tú tienes un empleo y te gusta, te felicito, cuídalo mucho. El punto de este video es el siguiente. Si tú quieres ser un empresario o un emprendedor exitoso, no puedes pensar como empleado. Tienes que entender que te han construido toda tu vida, consciente o inconscientemente, para que seas empleado, no para que seas empresario. Entonces, cuando tú empiezas un negocio, por ejemplo, de mercadeo en red, que es lo que quizás más nos compete a todos los que vemos los videos de este canal, pues te das cuenta que, o bueno, o cualquier tipo de negocios, te das cuenta que cuando eres empresario o emprendedor, primero no tienes un jefe, es decir, nadie te va a venir a decir lo que tú tienes que hacer. Por consecuencia, tienes que desarrollar rápidamente algo que se llama iniciativa. Tienes tú mismo que ponerte tus propias tareas. Porque como nadie te va a decir lo que tienes que hacer, pues tú mismo tienes que empezar a actuar como tu propio jefe. Tienes que ponerte metas, es decir, tienes que definir un objetivo para un periodo de tiempo y obligarte a cumplirlo sin que nadie te lo diga, porque de lo contrario no vas a ser productivo. Si yo tengo un negocio, pero yo mismo no me pongo un objetivo y yo mismo no me obligo a cumplirlo, pues entendiendo que nadie me va a poner el objetivo y nadie me va a obligar, pues al final no voy a ganar dinero. Contrario a un empleo. En un empleo te pagan tu salario y ya está. Tienes una remuneración incluso casi que inmediata, porque tú trabajas 15 días y te pagan tu salario. Pero cuando tú montas un negocio, no. Cuando tú montas un negocio entendiendo que no hay un jefe, tú mismo debes desarrollar esa iniciativa para poder ponerte tus propias metas, para poder definir tus propias actividades. Ahora, lo bueno de hacer un negocio, por ejemplo, de mercadeo en redes, es que tienes un equipo que te ayuda, tienes líderes que te enseñan y te dicen, mira, yo te sugiero que hagas esto, yo te recomiendo que empieces primero definiendo esta meta, que te concentres en esto. Es decir, te dan más claridad, te dan como una especie de norte o un plan de trabajo que si tú lo sigues vas a poder tener un éxito más rápido. Ahora, tus líderes en un negocio de mercadeo en red no son tus jefes, son tus líderes. Es decir, ellos no te van a obligar a trabajar, ellos no te van a despedir, ellos no te van a empujar, no, simplemente te van a dar instrucciones, pero si tú las sigues o no, depende exclusivamente de ti. Ahora, otra diferencia es que cuando nosotros somos emprendedores, cuando sacamos un negocio adelante,
inevitablemente tenemos que desarrollar una virtud muy poderosa que se llama la inteligencia emocional. A veces, bueno, a veces no, siempre en la vida habrá obstáculos. No todo sale como nosotros esperábamos. El problema es que la mayoría de las personas, por carecer de inteligencia emocional, por no tener la capacidad de sobreponerse a sus frustraciones, cuando enfrentan un obstáculo, cuando le ofrecen su producto o su negocio a un prospecto, cuando hablan de su oportunidad con alguien, cuando ofrecen su trabajo a un cliente potencial y esas personas les dicen que no, desafortunadamente se agobian demasiado, o sea, se frustran muy rápido. Yo he trabajado con personas que inician en el negocio supremamente motivadas, en un pico de éxtasis altísimo, porque ojo, exceso de entusiasmo también es falta de inteligencia emocional, porque estás desbordado, pero curiosamente le ofrecen el producto o el negocio a 2, 3 personas que les dicen que no, e inmediatamente esa euforia se vuelve un valle de depresión, ¿sí? De crisis existencial, de cuestionamiento. Esas personas que no han entrenado su mente para ser empresarios, para ser emprendedores, ante el primer obstáculo se desmotivan y renuncian. La gente que no entiende que la mentalidad de un empresario es diferente a la mentalidad de un empleado, casi siempre comienza un negocio pero se rinde demasiado pronto porque él esperaba que en sus primeros 15 días, al igual que en un empleo, ya tuviera su primer cheque, ya tuviera su primera remuneración y no. A veces cuando montamos negocios tenemos que trabajar duro y sin paga. Claro, porque si tú algún día quieres ganar mucho trabajando poco, primero tienes que empezar trabajando mucho ganando poco. Eso no lo entiende un empleado. Bien. Ahora, un emprendedor tiene que permanecer motivado incluso cuando no quiere estarlo. Un emprendedor tiene que desarrollar virtudes como hábitos productivos, tiene que ser disciplinado, tiene que mejorar sus habilidades sociales, tiene que trabajar en su liderazgo. Un emprendedor tiene que ser creativo, un emprendedor también tiene que ser un soñador, es decir, tiene que tener la capacidad de ver lo que los demás todavía no ven, tiene que tener la capacidad de llevar su mente a visualizar un futuro grandioso y fruto de que se fue al futuro y se inspiró en ese posible futuro, adquirió entusiasmo en el presente. La fe en el futuro te da fuerza en el presente. Los empresarios y los emprendedores son soñadores, son agentes de cambio que transforman su comunidad. Son personas que tienen la capacidad de ver posible lo que para la mayoría es imposible. ¿Bien? Entonces tú me dirás, Juan, ¿qué puedo hacer entonces? Es decir, si me han preparado, no solamente a mí, sino a todos, para ser empleados, nadie me enseñó a montar una empresa, nadie me forjó los valores y los principios que se necesitan para ser un empresario exitoso. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo que te empieces a educar. Por ejemplo, un autor que respeto muchísimo y que en lo personal me encanta es Robert Kiyosaki. Es una persona que ha escrito unos libros demasiado buenos y demasiado prácticos para que una persona despierte, para que las personas que quieren pasarse del mundo del empleo, o más bien quieran transformar su mente de ser empleados y aprender a montar negocios y a pensar como un empresario, lo puedan hacer. Libros como Padre Rico, Padre Pobre, como El Cuadrante del Flujo del Dinero, como Escuela de Negocios, como El Negocio del Siglo XXI, son libros que te van a ayudar a entender que hay dos caras de la moneda. A veces siendo empleados creemos que la única forma de salir adelante es justamente esa, teniendo un empleo y ganándonos un salario y haciendo lo que todos hacen. Pero hey, hay formas diferentes de ganarnos la vida. Hay cosas que hasta ahora tú desconoces, que si abres tu mente a conocerlas, tu pensamiento se va a volver un poco más amplio, tu perspectiva se va a transformar. Bien. Ahora, si haces un negocio de mercadeo en red, pues asistir a los seminarios, ir a los entrenamientos, a las capacitaciones, escuchar los audios, oír este tipo de videos o verlos, recibir mentorías de personas que ya están donde tú quieres estar, son herramientas que te van a ayudar a transformar tu mentalidad, a dejar de pensar como hasta ahora pensabas y comenzar a desarrollar patrones mentales nuevos que te permitan llegar a donde quieres llegar. Lo que sí te quiero decir es que no va a suceder de un día para otro. Transformar la mente no es como algo que tú logras por arte de magia, no. Es un ejercicio de repeticiones, 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 repeticiones. Tienes que empezarte a adecuar a una nueva normalidad. Tienes que empezar a ver el mundo desde una forma en la que nunca lo habías visto hasta ahora. Y a veces tu inconsciente va a querer devolverte, porque tenemos arraigados patrones, no solamente dentro de nosotros, sino en la cultura que nos rodea.
Si tú estás en una familia o vienes de una familia donde todos han sido empleados, en donde todos han seguido la receta de ve 11 años al colegio, luego estudia 5 años y luego trabaja y luego haz una maestría y mantente ahí escalando en esa empresa hasta que algún día te pensiones, pues yo sé que va a ser difícil salirte de ese molde y montar tu propio negocio. Yo sé que va a ser complejo tener a tu alrededor personas que intentan desmotivarte, que intentan criticarte, que intentan devolverte al sistema tradicional, pero tienes que ser fuerte. Y por eso, si te mantienes educando, si te mantienes conectado a información de valor, si también escuchas la contraparte, es decir, personas que ya están del otro lado y que han logrado éxito y que tienen la vida que tú quieres vivir y que tienen los resultados que tú quieres alcanzar, pues te va a ser más fácil hacer esa transición. Ahora, lo que sí te digo, independientemente de cualquier cosa, es que vale la pena. Y más en el momento de vida en el que estamos actualmente. Hoy las personas que dependan únicamente de un empleo tienen un futuro financiero bastante incierto. Las personas que están depositando toda su confianza en que se van a pensionar y en que un gobierno se va a encargar de ellos cuando viejos, tal vez tienen unas expectativas un poco insensatas. Hoy, más que nunca, si me permites darte mi opinión, es fundamental que tú construyas tu propio negocio. Es imperativo que tengas otras fuentes de ingreso. Pero para poder triunfar en el mundo del emprendimiento y en el mundo de los negocios, más que trabajar como empresario, que es importante, tienes que empezar a pensar como empresario. Porque si nosotros seguimos pensando como empleados, difícilmente vamos a sacar un negocio adelante. De la misma forma que tú ya alguien que piensa como empresario, jamás lo vas a poder contratar como empleado. Jamás. ¿Por qué? Porque ya tiene su mente en otra parte, porque ya cambió su chip mental. Estamos. Vuelvo y repito, si hoy tú tienes un empleo, maravilloso. Si es un buen empleo, mejor. Y si lo disfrutas, más todavía. Excelente. Lo que te quiero decir es que, como ya lo hemos hablado en otros videos, no dependas financieramente solo de un empleo. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Aprende a crear negocios, construye otras fuentes de ingreso, pero para poder hacerlo con éxito, trabaja primero en tu mente. Empieza a desarrollar patrones mentales de empresario. Y te vas a dar cuenta que inevitablemente cambiando tu mente, pues te va a ser más fácil poder trabajar como un empresario y al final pues lograrás los resultados que deseas. Todas las personas que hemos tenido éxito en el mundo de los negocios, hemos dedicado años a trabajar nuestra mente, a cambiar viejos patrones, a ir en contravía de la cultura. Los emprendedores y los empresarios son algo de rebeldes, porque están dispuestos a atentar contra el status quo, a ir en contravía de lo que todo el mundo considera como normal, pero un empresario crea una nueva normalidad cuando tiene éxito. Vale la pena, es un camino fascinante y te va a ayudar a vivir la vida que siempre has soñado. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo. Te invito también, si aún no haces parte del negocio de Gano, ni estás en proceso de conocer este proyecto con nadie, pero ya entendiste que es importante ser empresario, ya eres consciente de que crear otras fuentes de ingreso es una necesidad, pero no sabes cómo hacerlo ni por dónde empezar, este modelo de negocio es una plataforma segura, una plataforma donde te van a enseñar a construir riqueza, pero sobre todo a construirte a ti, a construir tu mente para que opere correctamente como un empresario. Y si lo quieres hacer, nos puedes escribir al correo equipojuanricardoroldan@gmail o directamente a mi perfil de Instagram, que te invito por ahí mismo derecho a que nos sigas en Instagram para que podamos seguir compartiendo y eh, socializando información de valor. Te mando un abrazo, déjanos en los comentarios qué te queda y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.